Buen mediodía, esperamos que estén bien. Les damos la bienvenida a una nueva edición del ciclo de charlas Después de, organizado desde la Comisión de Supervisión Académica de las carreras de Licenciatura en Ciencias de Datos y Licenciatura en Matemática Aplicada. En el día de hoy vamos a tener a Francisco Ibarrola, IVA para quienes estudiamos con él, el PELA para otro tipo de gente que lo conoció más adelante. Él les va a ir contando un poco cómo fue su andar durante la carrera, después de la carrera, etcétera, que hizo, que lo llevó a donde está ahora. Estamos muy felices de que esté acá. Yo particularmente hace mucho que no lo veía y está igual que hace 15 años, nomás que sin pelo. Así que nada, antes de darle la palabra a Iva, les comento a quienes sean estudiantes de LCD y LMA, les recuerdo que dentro de la Comisión de Supervisión Académica tienen representantes. En este momento creo que están Sofi Persini, Vale Correa, Fran Sosa y Mati Solier. Están por acá, hay tres acá adelante, Mati por ahí atrás. Recuerden siempre que la representación que tienen está bueno que la aprovechen, que si tienen alguna sugerencia, algún problema que les surja o algo, se dirijan a ellos para que ellos después puedan llevar la inquietud a la comisión y lo podamos charlar. También tiene una lista de correos que supongo que todos reciben. Si alguien no recibe sus correos, puede avisarnos y los agregamos a la lista de difusión para que se enteren de todas las actividades, prácticas extracurriculares, concursos de ayudante alumno, charlas, etc. Así que nada, muchas gracias por estar acá, esperemos que disfruten y les dejo con Francisco Ibarrola, Ser Matemático, donde no hay teoremas. Gracias, Iván. Muchas gracias por la intro, ¿se escucha? Bien, el título de la charla tiene un poco que ver con el contraste que yo me encontré cuando terminé la licenciatura en Matemática Aplicada, que básicamente consistía en demostrar teoremas y ese tipo de cosas, y lo que fue después encontrarme en el mundo laboral, tanto en lo académico como en el sector privado, porque tuve la oportunidad de trabajar en ambas cosas. A ver, ¿para qué lado era? ¿Flechita para arriba? Tengo una flechita para arriba. Siempre algo tiene que salir mal. Está. ¿Pero ahora? Bueno. Bueno, lo primero que quería comentar tiene un poco que ver con lo que uno ve en LinkedIn o en donde sea cuando ve el perfil profesional de alguien y parece que tiene la vida resuelta y mira el camino que hizo y todo lo que aprendió, todo lo que sabe, qué profesional más completo, y no siempre así, para mí no lo fue. Yo realmente nunca planifiqué estar trabajando de lo que estoy trabajando, nunca planifiqué llegar hasta acá, simplemente me fui moviendo de un lugar a otro de acuerdo a las posibilidades que tuve en cada momento dado, ¿no? Entonces, para tratar de sacarle un poco el velo a eso, de esa planificación y toda esa cuestión de profesionalismo, sino que simplemente a veces alguno va con la que hay. Y entonces quiero hacerla como un poco de ese lado a la charla, ¿no? Porque si a ustedes están estudiando matemáticas, o lo que sea, y les sale todo bien, igual no les sirve esto, ¿no? Esto es para enfatizar un poco qué pasa cuando las cosas no van del todo bien, que me parece que es un poco más entretenido y más útil en general para la vida diaria. Entonces, acá tengo un mapita, más o menos, de lo que fui haciendo. Yo empecé la licenciatura en matemática acá en la FIC en el 2009, pero la línea de tiempo llega un poquito antes. Yo me recibí en el industrial de técnico mecánico en el 2008 y antes de recibirme, por cosas de la vida, porque yo quería un poco de independencia económica, digamos, y en casa no había nada de plata para tirar manteca al techo, empecé a trabajar. Le comenté a mi tío trabajaba en un estudio de ingeniería, entonces yo casi recibido, bueno, empecé a dibujar planos, básicamente, medio tiempo. Y eso influyó un poco en lo que vino después, cuando
cuando empecé la licenciatura, yo no tenía las mejores notas porque llegaba el lunes a las 2 de la tarde a la clase de álgebra lineal, después de haber laburado toda la mañana, estaba cabeceado, ¿viste? Por ahí no le podía sacar el mejor provecho, no era el mejor alumno, honestamente. Y en ese momento lo que había, con respecto a qué hacer cuando uno termina la licenciatura en matemáticas, yo entiendo que ahora el plan de estudio cambió, pero en ese momento el camino diagramado apuntaba hacia, bueno, me dedico a la investigación. Y para dedicarse a la investigación, para hacer el doctorado en CONICET concretamente, dependía de las notas. Y mis notas ya establecimos que eran más o menos. Entonces, había que buscar hacer alguna otra cosa para tratar de mejorar las chances, ¿no? Y eso que hice fue la Cientibeca, UNL, beca de iniciación a la investigación, se llamaba, no sé si sigue existiendo, ¿no? Tuve que postularme, no sé si 3 o 4 veces a la beca y siempre quedaba afuera. De hecho, la última vez que me postulé quedé afuera, había 150 lugares, yo quedé en el 152, y por suerte 2 se bajaron y ahí entré. Y ahí me fue bien, ahí me empezó a ir bien porque, bueno, no sé, se me daba, estuve haciendo una científica en procesamiento de imágenes con Rubén Espiés, que fue tan amable de creer en que yo podía hacer algo bien. Y a partir de ahí llegamos a publicar un paper antes de la postulación a CONICET, entonces eso me ayudó un montón y seguí en ese momento el camino establecido, que era, bueno, voy a hacer un doctorado. El doctorado yo no lo hice en matemáticas, lo hice en inteligencia computacional, señales y sistemas, que se cursa en la Facultad de Ciencias Hídricas, en el CIM. Y esto era, yo venía a trabajar en imágenes y ahora me moví a procesamiento de audio. Mi interés en lo que tiene que ver con las señales de audio en ese momento era ninguno. No, la verdad que no, era lo que había, vi lo que subí, y hay mucho de eso, por lo menos en mi recorrido, y creo que en el de otro a lo mejor también, amén de que por ahí no se vea. Y bueno, nada, con eso, las señales de audio igual tienen representaciones de tiempo-frecuencia que admiten más o menos tratarla con una imagen, entonces se podía extrapolar un poco lo que ya sabía. Y, y bueno, nada, me puse a hacer el doctorado porque era el camino siguiente. Después en 2018 apareció la oportunidad de hacer una beca Fulbright que esencialmente te mandan a Estados Unidos por 3 meses y lo financian ellos, lo financia la Fundación Bunge Born. Y bueno, agarramos y le escribimos a un tipo que aparecía como autor de muchos de los papers que nosotros leíamos acá para hacer nuestro trabajo. Le dijimos, che, me gustaría ir a trabajar allá por 3 meses, vos no tenés que poner un mango. El tipo dijo, sí, venite. Y bueno, fui. Y, y ahí me empecé a plantear que a lo mejor estaría bueno, o sea, que existe un mundo afuera también, aunque la verdad que Estados Unidos no es mi lugar favorito en el mundo, pero de repente se abrió esa posibilidad. Sumado a eso, acá la situación de los becarios de CONICET, económica, no estaba en su mejor momento. Cuando empecé, sí, cuando empecé, la verdad que yo vivía solo, ahorraba, qué sé yo, estaba súper bien, pero algo pasó a fines de 2015 que no vamos a discutir en esta charla y se empezó a ir todo como para abajo. Y ya en ese momento había como un cierto malestar, ¿no? Y a partir de eso decidí adelantar un poco la finalización del doctorado. Ya tenía suficientes papers, así que armé la tesis. Terminé el doctorado y empecé a buscar otra oportunidad. Bueno, había varias oportunidades. Yo estaba suscrito a una lista de email en ese momento, en el que llegaban una oportunidad tras otra, y me postulé a una cantidad innumerable de lugares, y algunos me respondieron, de los que me respondieron y me entrevistaron, algunos me ofrecieron un puesto, y bueno, terminé yendo a la Universidad de Leeds, en Inglaterra,
a raíz de que un compañero del SINC había trabajado en ese equipo de trabajo, me dijo que estaba bueno, me convenció un poco, bueno, vamos para allá, fui con esa opción y me agarró la pandemia. Había llegado hace 3 meses y empezó el lockdown, así que estábamos solos allá, encerrados, con el clima espantoso que hay en Inglaterra, el que ya me habían advertido, pero que yo en ese momento no le presté mucha atención, pero era estar así encerrado y mirar por la ventana y que llueva. Eh, Además, el trabajo era un poco solitario. Esto depende un poco si a uno le toca trabajar. En la academia depende un poco del grupo de trabajo. Hay grupos de trabajo que son más cooperativos y hay otros que va cada uno por su carril. Este era eh, la opción B. Y bueno, nada, me volví y dije, no, no, yo acá no me quedo, la estoy pasando mal. Me volví para acá. Y bueno, un poco antes de volverme, empecé a buscar trabajo en el sector privado. Ahí yo hasta ese momento, siempre dentro de la profesión, dentro de lo que tiene que ver con matemática, siempre en la academia. Y empecé a buscar eh, en lo que es desarrollo de software y me costó varios meses encontrar trabajo. Me costó entender la manera en la que tenía que acomodar mi currículum, en la manera en la que tenía que venderme, entre comillas. Pero cuando lo empecé a entender, empecé a tener ofertas de trabajo. Eh, es un, es un campo que hoy en día sigue muy vigente, hay mucha oferta laboral. Y trabajaba a través de Argenis, eh, que es una empresa de acá, pero que brinda servicios a clientes principalmente de Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, yo trabajo para ellos y una startup contrataba a Argenis para que le brinde un servicio de desarrollo de software y entonces la empresa extranjera no te tiene que contratar a vos directamente, lo cual es una ventaja en términos de burocracia y demás. Hay muchos lugares en los que se trabaja en esta modalidad tipo contractor, en lo que yo me estaba dedicando. Y bueno, tuve que aprender un montón de cosas que no sabía, todo lo que tiene que ver con desarrollo de software. Yo algo de programar sabía, algo había aprendido, lo que uno necesita para hacer los experimentos, para escribir un paper y demás, que no es lo mismo que lo que después uno termina necesitando para hacer desarrollo de software. Hay que, hay que trabajar con control de versiones, hay que subir algo a un servidor, hay un montón de cosas que no están contempladas normalmente en lo que uno hace para academia y es un paso. Hay que aprender JavaScript, porque no puedes hacerse un Python cuando hacía desarrollo de software y demás, pero estuvo buena la experiencia. Fue la primera vez que estaba haciendo algo que no tenía que ver con desarrollar el mejor modelo que funcione lo mejor posible, sino que acá esto era una plataforma en la que otras empresas venían y tenían control de acceso de todo el personal a través de esta plataforma. ¿Quién tiene acceso al email? ¿Quién tiene acceso a la base de datos? ¿Quién tiene acceso a los contratos, a la información financiera, etcétera, etcétera? Querían que algún modelo de machine learning para detectar cuando había algo raro, ¿no? Que le llame la atención y poder decir, bueno, vamos a revisar esto. Entonces el modelo no tenía que ser el mejor del mundo, pero tenía que andar rápido, tenía que ser fácil de implementar, no requería un circuito muy complicado. Y empiezan a entrar en juego otras cosas a las que uno no está acostumbrado. Pero como decía, yo nunca tuve un plan y mientras había estado postulándome a trabajo acá, también me postulé a varios lugares en Australia que me había quedado con ganas de tener una oportunidad allá, sobre todo porque es como un poco la antítesis de clima espantoso que había en Inglaterra. Yo decía, quiero ir a Australia, quiero hacer surf, y bueno, yo me había postulado, había tenido una entrevista, pero era en medio de la pandemia y no sabían si iba a poder ir. A todo esto, la tasa de éxito es como
el 1% generosamente. Yo me postulé literalmente a 100 trabajos y me contestaron de uno. Así que nada, no, uno lo ve a posteriori, mirá, Australia, sí, pero costó y, y nada, por ahí todo cuesta más de lo que parece. Pero bueno, finalmente dejé este otro trabajo y me fui a Australia. También tuve que medio que arrodillarme un poco y pedirle a la universidad que por favor si podía colaborar económicamente con la visa, porque yo tenía el riesgo de pagar una visa, pagar un pasaje de avión, o sea, literalmente todo mi dinero y después no poder ir porque estaba la pandemia. Entonces, bueno, fue una decisión un poco difícil, pero me fui. Eh, Estuve 2 años y medio ahí trabajando en un proyecto para la Facultad de Diseño. Lo que yo sabía de diseño era cero, y mi conocimiento de diseño y mi interés en el diseño era ninguno. Lo mismo que me pasó cuando me puse a trabajar en procesamiento de señales de audio. No era esa la motivación, era otra. Pero bueno, aprendí, el proyecto estaba bueno, tenía que ver con el uso de inteligencia artificial para crear un agente que trabaje de forma cooperativa con un diseñador. Un poco en contraste con esos primeros modelos de generación de imágenes, en donde uno iba y tipeaba un prompt y el modelo genera una imagen que digamos, se acople a esa descripción, sino que querían como un ida y vuelta, porque el diseñador quiere una injerencia, cierto control, digamos así, en lo que está diseñando, en el dibujo o lo que sea que nosotros hicimos. Una plataforma de dibujo en la que la inteligencia artificial y el usuario pueden mover las líneas de forma cooperativa. Yo suelto el dibujo y la inteligencia artificial hace lo que le parece y demás. Y bueno, y una vez que terminamos como esa primera parte inicial del proyecto, hicimos otras cosas más, que es un poco lo bueno de la academia, que te da como esa libertad para decir, bueno, ya la base está, me voy a mover para hacer esta otra cosa que también me interesa y está relacionada. A partir de eso, hicimos otros proyectos que son útiles en el mismo campo, si bien no son de lo mismo. Después les voy a contar un poquito de uno de ellos. Y nada, pero en la academia, para mi gusto personal, es más divertido ser soldado que sargento. A medida que uno va avanzando, lo sabrán los que están acá y que se dedican a esto, a medida que uno va avanzando en la carrera, tiene una mayor carga administrativa y se dedica más como a dirigir becarios e investigadores más jóvenes y se ensucian menos las manos con renegar con el problema concreto. Entonces dije, bueno, me vuelvo al sector privado y hace un año que estoy de vuelta acá casi, poco menos. En ese tiempo trabajé para 3 empresas distintas, todas con la misma modalidad en la que había trabajado en 2021. Y nada, bueno, no, que cambié simplemente porque me ofrecían algo que me parecía un poquito mejor y demás, pero siempre eh, con esta modalidad de contractor en la que es medio desarrollo de software, medio ciencia de datos, y mucho que ver con inteligencia artificial. Y en el futuro no sé, ya vamos a ver. Por ahora estamos acá, ahora basta de perorate y les voy a tratar de contar un poco algunos proyectos también para que se vea un poco la diferencia en el aspecto técnico, si se quiere, en lo que uno hace en la academia y lo que uno puede hacer en el sector privado. Voy a hablar un poquito de este paper que se llama, ¿cómo sería en español? Generación de imágenes condicionada por el afecto, que básicamente se trata de que yo quiero generar una imagen que cuando yo la veo, poder ajustar un poco cómo me va a hacer sentir esa imagen. O
Suena muy volado, no es para tanto, pero esa es como un poco la idea. Y la idea de trabajar en este tipo de problemas, por si hoy alguno de ustedes el día de mañana le interesa trabajar en esto que tiene que ver con inteligencia artificial, es que uno tiene que buscar algo que sea como de nicho, vamos a decir, ¿no? Porque a menos que el día de mañana vayan a trabajar en OpenAI o Google o en alguna empresa súper gigante en la que tengan acceso a recursos ilimitados y un equipo de trabajo enorme, la verdad es que si yo voy a una universidad no puedo hacer un modelo de generación de imágenes genérico, que no sea específico de algo, que pueda competir contra esto, porque es una monstruosidad. Me acuerdo cuando salió DALI 2, si no me equivoco, es o fue la base para los modelos generativos que usa ChatGPT, de imágenes me refiero. Ya ni siquiera, al paper lo publicaron como en una página open source, ni siquiera lo mandaron a una revista como es usual en la comunidad científica, simplemente lo publicaron ahí como un preprint, como un borrador, e hicieron una página de internet en donde si uno scrolleaba hasta abajo de todo, veía que había una lista de 12 o 15 ingenieros que trabajaron en desarrollar el modelo, había un equipo de abogados, un equipo de marketing, era una cosa gigante y monstruosa con la que uno, en términos reales, no puede competir. Pero ¿a quién se le ocurre generar una imagen tratando de controlar un poco cómo te hace sentir? Bueno, nosotros. Y eso es algo que no está explotado por todos lados. Bueno, esto es más o menos cómo funciona. En general, un modelo de generación de imágenes. Voy a empezar por el de la derecha porque es como más fácil de explicar. Básicamente lo que tengo es un prompt, texto, lo que yo uso para decirle a, a la inteligencia artificial qué imagen quiero, que tiene que contener esa imagen. En este caso es una beach, una playa. Eh, Tengo un modelo que convierte ese texto en algún vectorcito, sea en una lista de números, y tengo otro modelo que a partir de esa lista de números genera una imagen. Así funciona, en términos súper generales, un montón y la gran mayoría de los modelos que ustedes seguramente habrán usado alguna vez hoy en día. Esto particularmente, Stable Diffusion, es el modelo que nosotros usamos y que eso fue parte, no sé porque las cosas cambian muy rápido, pero del modelo que usa Google Imagen y algún otro que en este momento no me acuerdo. Y el modelo de la izquierda es mucho menos frecuente, pero esto, perdón, es un poco matemático, ¿no? Pero el modelo de la izquierda lo que hace es una red que está entrenada para mapear texto e imágenes al mismo espacio latente. Es decir, que si yo tengo un, un texto que dice una playa, eso me da un puntito en un espacio n-dimensional. En el caso de esa imagencita que se ve ahí, un vector de tamaño 512. Y si yo le doy una fotito del mismo modelo, le doy una fotito de, qué sé yo, un bosque y le doy una fotito de una playa, va a estar el punto de la foto de la playa, va a estar más cerca de la frase de playa que de la imagen del bosque, ¿no? Entonces, la idea es que este modelo me da como una suerte de noción de distancia entre imágenes, entre textos y entre imagen y texto. Y en este caso, la imagen que se debería ver ahí es generada con BQ1, es una red adversaria, H es una red adversaria, y después tengo una segunda red neuronal que mapea esa imagen a un puntito. Y tengo una función de costo que sería la L allá, que me dice qué tan cerca está el puntito del texto, que es mi intención, lo que yo quiero dibujar,
de la imagen que estoy viendo. Entonces, lo que hace el modelo básicamente es mover la imagen, mover los elementos de la variable latente y, para que el puntito de la imagen generada esté cerca del puntito generado por el texto, básicamente. Eso es una breve introducción a cómo funcionan los dos modelos de procesamiento de imágenes que usamos. Pero también tengo que introducir otra cosa, que es la teoría del control de afecto, que esto es cosa de psicólogos, yo de esto sé muy poco, como casi todo lo que hice, pero básicamente lo que tengo es una imagen y, tres variables que determinan cómo me hace sentir la imagen que yo estoy viendo. Una es valence, no me pregunten cómo se dice en español, pero valencia, supongo. Si valence es alta, la imagen me hace feliz. Si valence es baja, me hace infeliz. Después tengo arousal, que si es alto es una imagen como exciting, excitante, y si es bajo transmite calma. Y tengo dominance. Dominance, si es alta, me hace sentir que yo estoy en control, y si es bajo, me hace sentir sumiso. En el caso de la imagen del tigre, bueno, el tigre es como algo en general bueno, ¿no? Una especie de extinción, si uno ve uno es algo bueno, pero no te deja tranquilo, ¿no? Es como te acelera un poco las pulsaciones y definitivamente no te hace sentir que vos tenés el control cuando lo ves. Por eso, estos barritas acá de referencia. Cabe destacar que el tigre en sí, en la imagen, está calmado, pero no transmite calma porque es un tigre. Entonces hay como una pequeña distinción entre lo que la imagen muestra y cómo nos hace sentir, que después va a ser importante más adelante. Bueno, alguna ecuación tenía que poner, ¿no? Esto es donde empieza a ser relevante, por más que yo no haya demostrado casi ningún teorema, es más, teorema propiamente dicho, ninguno, en todo mi paso por la Universidad de Sydney, demostré uno muy chiquitito en realidad, pero no viene al caso. Saber matemática o entender cuestiones matemáticas te ayuda a decir, bueno, ahora tengo un modelo que de una imagen me genera un puntito, que es un vector en el espacio. Y además eh, tengo datos sobre qué impresión me genera en el sentido de afecto cada imagen o cada texto. Entonces lo que hago es, bueno, lo obvio, ¿no? Entreno una red neuronal que a partir del vectorcito, que es un vector que comparado con la cantidad de píxeles de la imagen es súper chiquitito, entonces puedo entrenar una red neuronal que a partir del vector me prediga el efecto que la imagen me va a generar. Entonces eso es lo primero que hicimos, lo probamos, anduvo muy bien, después de un par de pruebas, con una red neuronal muy chiquitita y que se entrenó con un par de miles de datos, que para el mundo de inteligencia artificial es re poquito. Y bueno, una vez que yo tengo la red neuronal, que yo le llamé A, por Affect Network, lo que puedo hacer es, a partir de los vectores de los espacios latentes, predecir o estimar también el afecto, el contenido afectivo de la imagen. Entonces, ¿qué hago? En el caso de la... ¿Cuál es más fácil de explicar? Ninguno. Bueno, en el caso de la izquierda, vamos a izquierda a derecha. En el caso de la izquierda, lo que yo tenía, que es esta función de costo que se llama acá L, que mira qué tan lejos está el puntito del texto que yo introduje de la imagen que estoy generando, le agrego otra componente que lo que hace es mirar qué tan lejos está el afecto de la imagen que yo estoy generando de el afecto que yo quiero. El afecto que yo quiero sería B, la imagen
el afecto que estoy obteniendo es A compuesta con F compuesta con H de I. Entonces, en vez de hago el mismo proceso de optimización que había antes, solo que ahora hago una optimización multiobjetivo con un parametrito ahí, lambda, que simplemente lo que me dice es qué tanta importancia le doy a cada cosa y que yo puedo como usarlo como un peso para que influya más o menos lo que estoy haciendo. Y del otro lado es algo parecido, solo que acá no tengo esta posibilidad, sino que genero primero mi vectorcito a partir del texto, y después lo que hago es decir, bueno, sin desviarme mucho de este vectorcito, ¿cómo lo puedo cambiar un poco para que la componente afectiva que tiene asociada sea la que yo quiero? La idea es la misma, pero está aplicada de forma diferente en dos lugares, y para darse cuenta, cuando uno ya trabajó en esto y aprendió matemática, qué sé yo, cómo hacer esto, es bastante obvio, aunque acá parezca un despelote. Entonces, digo, por más que uno no esté demostrando teoremas, hay una utilidad en eso muy grande, que es súper difícil de transmitir en el currículum, pero que bueno, que está ahí y que ayuda, y que ahora vamos a ver eh, cómo con estos resultados. Estas son imágenes generadas con el método de la izquierda. Son medio, no se ve muy bien, me temo, pero son así imágenes medio abstractas. Este es un generador, entre comillas, viejo, debe tener como 5 años ya, o sea que prehistórico prácticamente, pero bueno, lo probamos acá porque teníamos la posibilidad de hacer un proceso de optimización distinto. Y acá el prompt es a river, un río, y vemos que a medida, en la fila de arriba sería, ¿no? Que a medida que aumenta la valencia, a medida que la imagen debiera transmitir más felicidad, se ve menos de eso que podría interpretarse como basura al lado del río, y se ven como un poco más de plantitas y cosas verdes. Después en el del medio, que es el de arousal, vemos un río que parece mucho más calmo en la izquierda, y a medida que avanzamos para la derecha, ya hay como una especie de inundación y una cosa que parecen rayos, lo que sea. Son un poco abstractas, pero se puede ver como el cambio paulatino a medida que yo voy cambiando las componentes afectivas. O sea, la instrucción que yo le di en principio a mi generador, a mi inteligencia artificial, es la misma, pero ahora le controlé un poquito para un lado, un poquito para el otro, las componentes afectivas. Si miro el de abajo, tengo algo, de nuevo, más o menos parecido al primero, ¿no? Al principio es como una cosa rara, que no se entiende bien dónde estoy, se ven como que es algo que uno podría interpretar como, hola, perdón, no los quiero sesgar, ¿no? Pero es que no se ve muy bien en la imagen. Y al final ya tengo como un río en donde veo como unas piedritas, unos arbustitos, un lugar donde uno podría estar en calma, entre comillas. Este es otro ejemplo, que esto fue como un descubrimiento que hicimos. No esperábamos que pase esto, pero acá tenemos lo mismo, con otro modelo, Stable Diffusion, genera imágenes más realistas, como se ve acá. En la fila de arriba, el prompt es a puppy, un cachorrito, y lo que hicimos fue generar sin nada, la primera imagen, después tratar de forzar con texto el efecto que quiero obtener. Ahí no se lee, pero dice un cachorrito que me haga feliz, en el medio, y en la de la derecha, ahí va, y en la de la derecha es simplemente, de nuevo, un cachorrito, esa es la instrucción que le doy a la inteligencia artificial, y agarro mi componente de valencia, ¿no es cierto? Y lo pongo bien alto, para que me haga feliz. Y entonces, y está bueno porque
es un cachorrito con una bufanda, y uno lo ve y dice, ah. Entonces, a mí me hace feliz verlo, pero el cachorrito no parece muy feliz de que le hayan puesto la bufanda. Pero se trata de que me haga feliz a mí el observador. Entonces, eso es como la diferencia que yo le decía hoy un poco con el tigre. Y en el otro tigre, el otro ejemplo de tigre, pasa un poco lo mismo. ¿Cómo hago para generar una imagen de un tigre que a mí me transmita calma? Y bueno, el generador me la convirtió en un cuadro. Esto lo hizo solo, yo no le dije hace un cuadro, nada, ¿no? Y el elefante, un elefante que a mí me haga sentir que yo tengo el control, me lo convirtió en un peluche. Estos son casos extremos, si uno lo va como tocando más gradualmente, se ve que el elefante, por ejemplo, empieza como a mirar un poco para el otro lado, ya no está tan así de frente, pero bueno, en el caso extremo, que es el más lindo de mostrar, me lo convirtió en un peluche. Bien, antes de que me quede sin tiempo, a ver si no, ahí va. Esto fue un poco lo que es trabajar en la academia, pero me gustaría también contar un poco lo que es trabajar en el sector privado. Que tiene un poco que ver con esta imagen, ¿no? Por ahí uno se imagina que va a trabajar en una cosa súper compleja, y después termina siendo algo que desde el punto de vista de la matemática que hay detrás parece bastante sencillo. Esto no es que sea malo, ¿no? Es que el problema es distinto, simplemente, ¿no? Pero uno no va a hacer una cosa súper compleja y al final a veces termina en algo muy sencillo. Pasame la próxima. Ahí va. Y el ejemplo que les quiero contar tiene que ver con un cliente en Estados Unidos, una empresa monstruosa, gigantesca, que se dedica a enterrar agua de fracking, básicamente, porque una vez que se hace el proceso de fracking para extraer gas o petróleo, no se puede tirar el agua por ahí porque está toda contaminada, entonces después hay que volverla a meter en el pozo. Eso es lo que hace esta empresa. Y bueno, yo entré y el proyecto ya estaba más o menos en marcha, pero esencialmente lo que querían hacer era optimizar un poco la toma de decisiones de a cuál de todos mis clientes le abro la válvula en un momento dado, porque la empresa tiene una capacidad de proceso limitada, y un montón de clientes haciendo fila para que se deshagan de su agua. Y fue un problema súper complejo desde el punto de vista de todas las condiciones del problema, porque es una empresa que fue comprando otras empresitas y fue arrastrando todos los contratos de las otras empresas, los fue manteniendo. Entonces todos los contratos estaban de forma súper dispar. Algunos contratos había que cumplir con ciertos requisitos por mes, otros por trimestre, otros por año, otros tenían un precio, bueno, los precios eran todos distintos, pero uno tenía un precio variable con diferentes topes. Había uno que te cobraban distinto por el exceso, y había uno que si te pasabas de cierto umbral te cobraba todo el precio distinto. O sea, un montón de cuestiones que había que tener en cuenta. Y bueno, yo cuando llegué ya habían empezado a hacer un modelo predictivo, un transformer, para tratar de predecir cuánta agua iba a poder depositar cada cliente, para de esa manera ¿no es cierto?, estimar, bueno, a quién le abro la válvula, porque total ya sé que más o menos está, entonces le puedo cerrar un poquito, abrirle al otro que me paga más, porque ya sé que voy a llegar, porque hice la predicción. Y bueno, una vez que yo agarré y pude desenmarañar todo esto, lo que terminé haciendo, usando como ese predictor, fue una regla de tres simple. La idea era introducir AI y qué sé yo, y la verdad que no hacía falta ese nivel de complejidad. Lo complejo estaba en, bueno, ¿cómo voy a modelar el problema para que después se pueda resolver con una regla de tres? Ese era como el desafío, que es totalmente distinto a lo que encontré en la parte académica. Y bueno, nada, esas son un poco las diferencias. Creo que ya estamos con el tiempo, así que eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Diva. El primero, como hacemos siempre en los después de, la idea es que cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta aproveche a hacerla. Cualquier persona que quiera hacer una pregunta aproveche a hacerla. Y luego nos retiramos todas las personas que no seamos estudiantes y dejamos a IVA solo con estudiantes para que le puedan hacer alguna pregunta que no se animen a hacer delante de profesores. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, duda, comentario. Bueno, bárbaro. Le damos un minuto a los chicos del industrial para que se retiren y procedemos después. Mientras vayan pensando preguntas. Voy a chequear si le echo. No, Abrilo si querés para. todavía no hay. Excelente. ¿Alguien que tenga alguna duda, pregunta, comentario que quiera compartir antes de que dejemos a IVA solo con estudiantes? Puede ser cualquier cosa, no tiene por qué ser de las ecuaciones espantosas de esa ley. Bueno, entonces si nadie pregunta, pregunto yo. Yo lo que te quería preguntar, conociéndote también de todas las materias que cursamos juntos y todo, es ¿cómo te sentís vos? Yo me acuerdo de una conversación que tuvimos en el 2015, 2016, etcétera. Yo de lo Claro, donde vos, en esa etapa primera del doctorado, realmente todavía no te sentías tan cómodo con hacer experimentos donde vos digas, no, pero este experimento no debería dar matemáticamente esto, y no sé si te acordás de esa conversación. Entonces, lo que te quería preguntar un poco para que nos compartas es esa sensación de cuando la matemática no se ajusta a los experimentos que uno está haciendo, sin embargo, los experimentos son los que a veces terminan valiendo. Quería ver si nos podías compartir un poco de eso. Qué difícil me la pusiste. A ver, medio que, honestamente la respuesta corta es que me rendí con eso. Claro, yo cuando apenas empecé el doctorado y empecé a trabajar con ingenieros, a los ingenieros les importa que las cosas funcionen, no les importa si el teorema se puede demostrar, si la solución es única, o todas esas cosas que por ahí nos habían inculcado a buscar a nosotros. Pero si bien no lo he hecho como desde el lado de si el experimento debería funcionar o no, el problema del experimento es que tiene la limitación de cómo uno lo diseña. Pero cuando va a la vida real, es como que vuelve un poco para atrás y vuelve a ser como más importante eso, porque ahí me doy cuenta de que, eh, de que estas cosas de demostrar que, no te digo si demostrar que si es convexo y tiene solución única, eso ya es mucho, pero sí vuelven a aparecer. Yo vuelvo a ver esos errores, eso de querer hacer todo como pensando exclusivamente en que la cosa funcione, después cuando hay algo que no funciona, porque en la realidad pasa mucho más frecuentemente que en el experimento que yo diseño para mi paper, ¿no? No saben qué hacer. Perdón, digo no saben, yo me estoy incluyendo, yo a veces tampoco sé qué hacer, ¿eh? Pero digo, cuando viene alguien que lo hizo a los golpes, como a veces se hacen las cosas, bueno, voy a apilar esta solución con esta otra, qué sé yo por ahí veo y digo, claro, pero que eso no funciona así.
Porque vos lo que tenés, por ejemplo, ahora estoy trabajando con algo que no tiene nada que ver con lo que dije acá, que es, ¿cómo se llama esto? No sé cómo se llama en español, RAG, de la sigla, no sé si lo han escuchado, pero básicamente yo tengo un documento y quiero buscar como cosas en ese documento que no sean un match exacto con el término que yo voy a escribir, sino que estén relacionados semánticamente, por así decirlo. Entonces yo agarro mis archivos, mis contenidos de texto y les creo, igual que como que lo que mostraba ahí, que creo un vector, un puntito en el espacio, para cada uno de esos párrafos, vamos a llamarlo, y entonces después busco similitudes entre el vector de mi query, de lo que yo quiero buscar, y toda una larga lista de vectores. Y bueno, por ahí me decían, en el trabajo que estoy ahora, ¿no? Ay, pero esto no funciona cuando busco Jeff Bezos. Y no, porque Jeff Bezos es un nombre propio, entonces no tiene similitud semántica con nada, básicamente, ¿no es cierto? Es un nombre propio. A lo mejor en el conjunto de testeos, y Jeff Bezos apareció muchas veces, perdón, en el conjunto de entrenamiento, y apareció muchas veces, puede ser que esté más o menos ahí cerca de CEO o alguna cosa así, pero yo no puedo buscar un nombre propio. Entonces, no funciona por cómo está diseñado el modelo en sí. Y hay varias cosas así, tampoco funciona con los acrónimos. Entonces hay que como generar toda un pipeline aparte para lidiar con esas cosas. Entonces, en ese sentido, ayuda a saber y como entender un poco más el problema, más allá del método de, bueno, agarro todo lo que encuentro en internet y lo pongo y a ver lo que sucede. Así que en ese sentido se podría decir que se resolvió. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Si no, dejamos a los estudiantes a solas con Iva. Que da la luz. Bueno, si quieren aplaudimos mientras salimos los docentes.